Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un inmenso honor poder compartir con ustedes estos minutos que vuelan y que nos permite hacerle seguimiento a estas horas oscuras y decisivas para el futuro de Venezuela y para el futuro de América Latina también. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro y María Alexandra Nogales. En el control, César González. Y como todos los martes, escuchamos al inicio de nuestro programa la música del gran compositor venezolano Euler Guillén. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales, @RCR750 en Twitter, María Corina Ya, Prensa MCM y @20 Venezuela por Twitter. También ya estamos conectados por Instagram y por Facebook, así que gracias por acompañarnos y por supuesto quienes nos están viendo en la plataforma rcr.tv. Hoy tenemos unos invitados de súper lujo. Estoy muy honrada de poder compartir. Vamos a estar hablando a lo largo del programa con una gran luchadora, con esas mujeres que son admirables, como es la madre venezolana, y ella además es maestra y es dirigente sindical y defensora de lo que es el trabajo del docente venezolano, y es Griselda Sánchez, quien la vimos ayer en las calles de Caracas desafiando lo que había sido la orden de Maduro y la amenaza de Maduro de que el que saliera a protestar el día del maestro, el día que comenzaban las clases, ayer día el lunes 16, sería sancionado, y salieron los maestros y además abrieron el piquete en Caracas y en otras zonas del país. Vamos a hablar con Griselda y más adelante vamos a estar conversando con Carlos Blanco, un analista internacional que todos conocemos. Fue coordinador de la COPRE, todo esfuerzo de reforma del Estado ya hace más de una década, más de 2 décadas, quise decir, y con el embajador Diego Arria, gran amigo, y en este contexto donde están pasando tantas cosas internacionales, fracasa el diálogo, se aprueba el TIAR, qué interpretaciones y qué oportunidades se nos abren. Antes de comunicarnos con Griselda, que ya va a estar con nosotros dentro de unos minutos, no puedo dejar de dirigirles unas palabras a los venezolanos, a la gente, a nosotros, los ciudadanos que estamos en cada rincón de nuestro país o alrededor del mundo. Porque a pesar de estas 2 décadas de exacerbación de todos los males vinculados al atropello, a la mentira, a la corrupción, al cinismo, Venezuela es hoy con más fuerza una sociedad que valora y aprecia la verdad, la libertad y la honestidad. Y en las últimas horas hemos visto unas demostraciones que tienen un sentimiento de repugnancia creciente y a flor de piel. Hemos visto cómo el régimen con sus tentáculos presiona y quiebra a personas que se hacen llamar defensores de nuestros valores, de la libertad, contrarios a la tiranía, pero que les sirven claramente a sus propósitos. Y en estos tiempos de destrucción, cada día que el régimen gana es un día no solo perdido para toda la sociedad venezolana, sino que representa pérdidas irreversibles para muchas familias. Los que se van, los venezolanos que dan ese último paso cruzando la frontera en esas 24 horas, y los que se mueren,
porque nosotros hoy no sabemos ni siquiera cuántos son los venezolanos que cada día que pasa mueren por hambre, por falta de atención médica, por accidentes que se podían prevenir, por la represión brutal de la tiranía y por la violencia desatada que está invadiendo amplísimas, vastas zonas en nuestro territorio que hoy están bajo el control de las mafias criminales. Por lo tanto, cuando vemos esos testimonios de cinismo, de plantear la disposición a buscar la convivencia con la tiranía, porque eso es lo que buscan estos fulanos y supuestos diálogos, lo que el país siente es asco. Asco. No hay otra palabra. Y es más duro, más reprochable que cuando esas acciones vienen de quienes claramente están aliados a la tiranía, quienes se hacen pasar como parte del esfuerzo liberador y se prestan a estas maniobras, logran el repudio completo de la sociedad venezolana y desde luego de nuestros aliados, porque aquí nadie se engaña. Así que frente a esto que sentimos en estas horas y que el régimen ha buscado restregárnoslo en la cara, hoy yo quisiera que dedicáramos nuestro espacio para resaltar dónde están los pasos importantes que estamos dando, reflejadas en la rebeldía y en el coraje de la gente, en este caso del maestro venezolano, y desde luego de los pasos que geopolíticamente han tenido lugar en estas horas para avanzar en el desalojo definitivo de las mafias del poder. Por eso comenzamos nuestro programa de hoy conversando con Griselda Sánchez. Está aquí en la línea. No hemos logrado comunicarnos con ella. Ella es secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos de Sinvema, de la Federación Venezolana de Maestros. Es educadora, política, dirigente sindical y es encargada del área educativa de la coalición sindical. A ella la vimos ayer en la calle encabezando esa protesta de maestros que tuvo repercusión en todo nuestro país. Estamos teniendo un problema para comunicarnos con ella porque las líneas son terribles, pero pudiéramos, César, ir a hacer un corte y regresamos para que nos dé chance de comunicarnos con Griselda Sánchez y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les ofrecí, ya tenemos en línea nada más y nada menos que a Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos de Sinvema, de la Federación Venezolana de Maestros, educadora, docente, luchadora, amante de la libertad, también representante del área educativa en la coalición sindical. Y ayer la vimos una vez más junto a los maestros, desafiando la tiranía, haciendo honor a lo que ha sido el maestro en estos 20 años en Venezuela, el que se ha parado en la puerta del aula y no ha permitido que la ideologización socialista haya pasado y penetrado para manipular a sus alumnos. Griselda, un placer compartir contigo estos minutos, fundamentalmente para felicitarte por la enorme lucha y el significado de la protesta de ayer, y para que nos cuentes dónde están los maestros hoy, qué viene ahora. Gracias, María Corina. De verdad, muy agradecida por el espacio, por la oportunidad que nos brinda, que le brindas a nuestro sector. Bueno, mira, los maestros hoy lamentablemente están parados. Los maestros nos han dejado sin salario. No existe la posibilidad de que un docente con el sueldo que está ganando en estos momentos pueda trasladarse a su centro de trabajo. Así como tampoco existe la posibilidad de los estudiantes que puedan ir a su escuela, ya que no tienen pasaje para ir a su casa de estudios. Entonces es verdaderamente vergonzoso. Nosotros le hemos pedido la renuncia a Aristóbulo Isturi porque definitivamente es un irresponsable, es un hombre traidor, además porque él viene de las filas de la dirigencia sindical. Y bueno, él de un solo plumazo quiso acabar con la educación venezolana, cosa que por supuesto nosotros no le vamos a permitir. Nosotros tenemos un año, María Corina, movilizados en defensa de la calidad del sistema educativo democrático venezolano. Porque además tengo que decir que nosotros no luchamos solamente por lo contractual, porque no tenemos HCM, porque no tenemos un buen seguro funerario, no tenemos un salario como lo establece el artículo 91 de la Constitución, que nos permita vivir con dignidad, que permita que saquemos adelante a nuestra familia. Nosotros también estamos luchando porque definitivamente regrese el orden a las escuelas, a que se doten esas escuelas de material didáctico, que se recuperen las infraestructuras de los planteles, que existen los servicios básicos, el agua, Griselda, y la luz. El 90% de las instituciones públicas del país están apagadas. Griselda, la semana pasada, ¿sabes? Estábamos conversando aquí con Mirla Pérez y con profesora Andrea Rondón sobre las cifras que dio Fundaredes, que son realmente espeluznantes. Se habla de un 78% de deserción escolar. ¿Qué están encontrando ustedes en las escuelas? Ya debería haber empezado las clases. Tú dices, los maestros se han parado con toda razón rebelándose contra este régimen criminal, pero ¿qué va a pasar con la educación? Si esto continúa. Si la educación sigue en manos de este señor, pues simple y llanamente aquí el sistema educativo venezolano va a quedar definitivamente en el piso. Clausurado. Mientras él esté allí, nosotros no tenemos garantía, ni los estudiantes, ni los maestros, ni los obreros, ni los administrativos, de poder seguir sacando nuestro país adelante. Es por eso que nosotros iniciamos un año de conflictividad generada por el patrono, porque es Aristóbulo quien le baja la Santa María a la educación. Aristóbulo se la pasa haciendo proselitismo político, pero proselitismo político malo, porque tiene la oportunidad de lucirse con la educación y definitivamente que él no lo va a hacer. Mira, el otro día nosotros eso lo sabemos. El otro día hablábamos tú y yo y tú dijiste algo que a mí me hizo mucha resonancia, porque decías que si hay algún tema que puede unir y despertar nuevamente a la sociedad venezolana es precisamente el tema de los niños y lo que la destrucción de la educación intencional significa, porque estos tipos están haciendo esto de forma totalmente calculada y exprofesa. O sea, ellos quieren acabar con la educación, quieren
quebrar y doblegar al maestro, pero si algo une a una sociedad es precisamente el niño y la escuela, maestros, padres, abuelos, los propios niños y los jóvenes. ¿Qué estás viendo tú? ¿Cómo ves tú este nuevo despertar alrededor de la tragedia que está ocurriendo en la escuela venezolana? ¿Y qué mensaje le transmites tú a las madres, a los padres, a los abuelos en esta hora? Bueno, fíjate, ayer nosotros con mucho esfuerzo, porque sabemos que todo lo que acudimos al llamado que hizo la Coalición Nacional de Trabajadores Públicos ayer fue verdaderamente de respuesta de los maestros, porque mira, María Corina, en un país donde la gente no tiene que comer, donde la gente no tiene cómo movilizarse, mira, que ayer se haya llenado esa cuadra del Ministerio de Educación es un éxito. Eso estaba lleno de madres, de padres, de funcionarios públicos, que no estamos dispuestos a que se negocie la educación de nuestro país. Nosotros no vamos a aceptar que con una bolsa de comida nos callen la boca. Nosotros definitivamente lo que queremos es que se restablezca el orden entre los ciudadanos, que la gente que nos escucha se active desde su comunidad, el chavista, el que no es chavista, el que es de cualquier color político, que se acerque y que vea la realidad que estamos viviendo los maestros dentro de los planteles. O sea, el estudiante no tiene zapatos, no tiene comida, no tiene cómo llegar a su escuela, y el maestro está exactamente en las mismas condiciones. Oye, es injusto en un país donde sabemos que hay petróleo, de que negocian el coltán, negocian todo, el oro, todo, y nadie sabe dónde están los recursos, o mejor dicho, sí sabemos dónde están los recursos económicos. Están en los bolsillos de los ministros que llevan definitivamente las riendas de los sectores de los trabajadores. Pero no vemos la voluntad política para recuperar nuestras escuelas, nuestros hospitales y la vialidad, la seguridad de nuestro país. Es por eso que, María Corina, yo sí siento que el tema educativo nos va a vincular, nos va a unir y nos va a fortalecer para que definitivamente esta gente entienda que tienen que irse del país, tienen que irse porque este país le quedó grande. Los vamos a sacar, Griselda, es precisamente por eso. Y cada palabra tuya y cada acciones de estos días, como desafiaron a Maduro y todo ese sistema, como tú dices, de crimen y corrupción, es un ejemplo. Para el mundo que cree que no, los venezolanos están dispuestos a ser atrapados con farsas de diálogos o con amenazas, y ahí salieron los maestros y ayer fueron la cara a la dignidad. Mira, mientras habían unos doblegados entregándose al régimen en la Casa Amarilla y en esas cosas oscuras, nauseabundas que generan tanta repugnancia, ustedes fueron la demostración de una Venezuela que se levanta erguida y que representa la dignidad y el coraje. Así que, querida Griselda, mi respeto, mi cariño, mi admiración a ti y a todos los maestros venezolanos. No hay oficio más sublime en una república. Así que mi cariño, mi respeto. Seguimos en contacto, querida Griselda. Y como tú dices, cada día hablando más duro. Es Griselda Sánchez. Sí. Dios los bendiga. Cuídate mucho, Griselda. Amén, amén, María Corina. Nos vemos pronto. Gracias. Ustedes también. Educadora, dirigente sindical de la coalición sindical, pero por encima de todo eso, ciudadana, valiente, aguerrida, restiada para defender a sus estudiantes, para defender a la nación. Y este tema que vimos ayer, como yo les decía, tenía esa contracara terriblemente oscura de esos acuerdos entre quienes pretenden repartirse el país, la complicidad, la debilidad, la cobardía. Y muy bien lo ha estado advirtiendo un venezolano, quien estimo mucho, profesor universitario, consultor político, investigador visitante de la Universidad de Boston y además fue ministro y promotor de las reformas de la COPRE, Carlos Blanco. Y además, por supuesto, no le puedo quitar su digamos, oficio o categoría más reconocida, que es guerrero del teclado. Carlos, gracias por acompañarnos estos minutos. Un placer, María Corina. Gracias por invitarme. Estamos viviendo horas complicadas, ¿no? Vemos, es como la agonía y el éxtasis, la cosa más asqueante, y sabes a lo que me estoy refiriendo, de todas estas cosas entre el régimen y el régimen, porque a mí me decían que ahí estaba que si el régimen dialogando con otro, no, es el régimen con el régimen. Eso no es una representación de una Venezuela que se ha
resteado esta lucha, ¿no? Y bueno, vemos ahí el tema de los maestros. Ahora, en tu evaluación, ¿qué significa esto? Que no termina de colapsar o cerrarse Noruega cuando ya hay una nueva edición de esto que parece la misma cosa. ¿Es o no es la misma cosa? Yo creo que es y no es. ¿En qué medida es? Yo creo que el tema fundamental es que al abrirse el diálogo en Noruega para dar camino a una negociación, la representación de Guaidó y Guaidó le dijeron al país que la posibilidad del cese de la usurpación estaba en el diálogo. Ese fue el mensaje que se transmitió. Y de hecho, es lo que confiesa Guaidó en su comunicado de ayer, en el cual señala que sus delegados le plantearon al régimen pues que se fueran los dos, Maduro por una parte de la posición que usurpa y él también renunciaría, para crear un consejo de gobierno. La idea, a mí me parece todo esto aberrante, porque el mandato que se le dio a Guaidó no es para que esté formando un consejo de gobierno. El mandato es: usted, presidente de la Asamblea Nacional, es presidente encargado de la República, tiene que encabezar el cese de la usurpación, en su propia frase, dirigir un gobierno de transición que salga del régimen y convocar elecciones libres. Ese es el mandato, no es otro. Esto crea un Consejo de Estado, etc. Cuando se le dice al país que era posible, que ellos pensaban que era posible, que el régimen saliera por la vía conversadita, una negociación, unas tratativas razonables, se abrió una compuerta de la cual se aprovechan ahora otros factores de la política del país que dicen: yo también voy a dialogar. Y estos nuevos dialogantes de ayer lo que hacen es plantear el tema, y yo creo que de manera muy hábil el gobierno, el régimen lo toma: vamos a dialogar sobre puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. Diciendo, vamos a dialogar sin plantear la salida de Maduro y del régimen de las posiciones que usurpan. A mí me parece que este mensaje, el de que es posible sacar al régimen conversadito, me parece que ha sido un mensaje terrible. Y lo que se está discutiendo hoy es si los de ayer son representativos o no. Obviamente Guaidó tiene una representatividad abrumadora y que nadie discute. Representa a la Asamblea Nacional, que es un órgano legítimo, reconocido por el mundo junto con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. En segundo lugar, como se ha dicho y redicho tantas veces, más de 50, ya creo que son 60 países los que lo reconocen como presidente. Y en tercer lugar, tiene un liderazgo nacional indiscutido, cosa de la cual carecen los dialogantes de ayer. Pero el tema es que para ejercer esa representación tiene que ser con base en las ofertas que se hicieron. Afortunadamente creo que hoy la Asamblea Nacional, en una discusión, a pesar de las justificaciones del terrible diálogo de Oslo, creo que retoma un poco la ruta del cese de la usurpación, que es la que no se ha debido abandonar en ningún momento por candidaturas presidenciales y todas estas maniobras a las cuales me he referido. Ahora fíjate, Carlos, aquí hemos hablado muchas veces, tú y yo, y con muchas otras personas, sobre el tema de que, mira, que estos son 17 años de diálogo. No nos van a decir, después de 9 diálogos fallidos, es que había que ir a demostrarle al mundo que nosotros somos los buenos y que el régimen es maluco, por favor. O sea, aquí ya todo el mundo tiene clarísimo que lo único que el régimen quiere es ganar tiempo. Sobre eso. Sí. Se ha dicho en una argumentación que a mí me parece absolutamente falaz: fuimos al diálogo porque el mundo nos lo pedía. Así es, falso. Resulta que ahora se salieron del diálogo. Yo creo que ese diálogo estaba muerto. En un artículo que estoy escribiendo digo que debe ser un muerto que ya estaba en la cuneta y apestaba. Pero
Este aquí que Noruega en el día de ayer vuelve a plantear el tema. Es decir, estábamos abiertos a ser los patrocinantes de la negociación entre las partes cuando así las partes lo quieran. Quiere decir que esa misma comunidad internacional por boca de Noruega sigue diciendo hay que ir al diálogo. Entonces, ¿por qué ayer se atendía a la comunidad internacional y hoy no? Obviamente, porque la decisión de ir al diálogo o no ir al diálogo es una decisión interna. No es una decisión que impuso nadie, especialmente los aliados más cercanos, Estados Unidos, Colombia y Brasil, que no están de acuerdo. Estaban en desacuerdo con ese diálogo. Exactamente. Y no lo dijeron públicamente para no perjudicar a Guaidó. Pero sí lo decían en privado. Sí lo decían en privado y todos lo sabíamos. Así es. Ahora, Carlos, fíjate, yo creo que el régimen cada vez, el rendimiento decreciente de estas maniobras, ya nadie se chupa el dedo en Venezuela. O sea, aquí todos sabemos que estos criminales no van a saltar el poder por estas vías, de estos diálogos débiles y perversos, porque son tremendamente dañinos. Todo un momentum que costó tanto construir con tanto riesgo se va diluyendo porque la gente sabe. Y cuando la gente no ve que hay la disposición y el avance en una ruta real de coraje, entonces la gente dice, bueno, si es así, no. Y eso indiscutiblemente tiene una incidencia en el aumento de la migración. Ahora, eso se cerró ayer. ¿Tú cómo evalúas esta maniobra que ahora llaman de que es toda una cosa grotesca, muy castrocubana, de que regresan, esta amenaza de que regresan a la asamblea y que toman a la asamblea? ¿Qué le recomendarías tú al presidente Guaidó hoy cuando finalmente ha cerrado ese capítulo como tanto lo pedimos? Mira, dos cosas. La primera es que hay, como diría un personaje de ingrata recordación, ahí los acontecimientos están en pleno desarrollo. Lo que quiere decir que nosotros no sabemos el alcance del impacto y el impacto de lo que ocurrió ayer. Porque obviamente si regresan los diputados del régimen a la Asamblea Nacional, este es un hecho político significativo, independientemente de cuáles puedan ser los resultados. Si sueltan presos políticos, es un acontecimiento importantísimo. O sea, hay cosas cuyas, si les cumplen, porque a lo mejor no les cumplen nada de lo que le ofrecieron. Es decir, no sabemos lo que eso va a implicar. Lo que yo sí creo que sabemos es que si Guaidó y la gente que lo acompaña y lo asesora abandona el sectarismo, que yo creo que han sido muy sectarios, y se convierte otra vez en el representante de la voluntad nacional que logró encarnar el 23 de enero, en los meses siguientes, hasta la mamarrachada del 30 de abril, donde empezaron a ocurrir cosas muy desagradables y él ha perdido popularidad por eso. Pero si él se propone encarnar esa voluntad nacional que lo respalda, la legitimidad de ser presidente de la Asamblea Nacional, de ser presidente encargado de la República, de no ser candidato presidencial, sino el encargado de llevar a unas elecciones libres donde otros ciudadanos se presentarán como candidatos presidenciales, de unificar esa voluntad internacional que ha existido, porque hay que decir que sí, lo respaldan más de 50 países, pero unos están entibiados, otros no están tan entusiastas como estuvieron antes. Si los vuelve a unificar alrededor de una ruta para efectivamente salir del régimen, y si logra ser representativo no de una parte de la oposición, que es lo que es ahora, sino de toda la oposición democrática, entonces yo creo que tenemos muchos chances de ganar esta pelea en un plazo muy corto. Bueno, Carlos, de verdad te agradezco muchísimo por
por estos minutos con nosotros. Es un momento en el cual la gente está aturdida de tantas cosas que están pasando dentro y fuera, algunas obscenas, otras luminosas, como vimos la protesta y la movilización de los maestros. Y como tú dices, están pasando muchas cosas y a veces es difícil aislar los distintos planos. Por eso es tan importante escucharte, leerte, seguirte y de verdad yo una vez más hago tributo a esos que con su palabra y con sus dedos a través de las redes sociales para mí representan el sentimiento de una sociedad que se ha liberado ahora por lo menos del yugo de quienes pretendían imponer matrices de opinión o tomar decisiones en cogollos de espalda a los venezolanos. Y eso sí es verdad que es un cambio irreversible y para bien. Muchas gracias a ti, María Corina, porque tú representas el coraje y la claridad para enfrentar esta situación y creo que el puesto que te has ganado en el liderazgo político nacional e internacional tan relevante es muy merecido. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Amigo, eras Carlos Blanco, analista, escritor, guerrero del teclado. Y vamos a una brevísima pausa porque al regreso vamos a estar conversando con otro gran venezolano, en este caso el embajador Diego Arria, que no amerita presentación. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con Diego Arria. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. La doctora Suecia Luna, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica, realiza cirugías correctivas, inmovilizaciones, mediciones radiológicas de miembros inferiores, terapia neural y del dolor, terapia biológica con plasma rico en plaquetas, kinesiología y más. Llégate a la avenida Francisco de Miranda a la altura de los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1 o llama y reserva tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les prometí, hoy con un gran amigo, un invitado de lujo, a quien todos seguimos con mucha atención. Y bueno, yo no sé, si me pongo a decir todo lo que ha hecho Diego Arria en su vida, se nos va el resto del programa. Además, Diego es tan conocido, no solamente como ex político, fue político, parlamentario, embajador, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sobre todo es un ciudadano venezolano que ha asumido con enorme coraje, coherencia y consistencia la defensa de la libertad y el desmontaje de un sistema de mafias en el país. Ha sido perseguido en lo personal él y su familia y ahí no se calla, sino que habla más duro. Así que Diego es un
honor poder compartir estos minutos contigo desde Nueva York y gracias por darnos esta oportunidad cuando tenemos tantas cosas que conversar el día de hoy. Pues mira, mi queridísima María Corina, mira, no te detengas, sigue. Y ahora simplemente doy las gracias y hasta luego. Ok, sigo yo diciendo todo lo que tú has hecho. No, déjate cosas, que aquí la gente quiere que le demos respuesta porque hay muchas cosas pasando, ¿no? Y fíjate, este horror de los diálogos, porque no es uno solo, o sí es uno solo, tú nos dirás. Carlos Blanco decía que no y que sí es el mismo, pero que tiene diferencias. Y al mismo tiempo, el TIAR, y mañana hay una reunión importante en la OEA que queremos que también tú nos digas cómo se explican estas dos cosas a la vez, Diego. Bueno, mi queridísima María Corina, la primera, el tema de los diálogos, efectivamente, los mismos personajes que iniciaron el famoso diálogo escondido en Santo Domingo, que fue Timoteo, reaparece en otra, como otro personaje, pero dentro de la misma tragedia continuada y la misma cadena de cooperación. Yo te quiero decir algo sobre esto. Mira, a mí me parece que no podemos de ninguna manera subestimar, como hemos conversado, esto que aconteció con estos colaboradores del régimen, que evidentemente creo que tú lo has dicho que no llenan un cuarto o algo así, pero yo creo que tiene reflejos en el exterior porque la gente no los conoce como los conocemos nosotros y pueden dar la impresión de que hay una parte de la oposición, que ellos no lo son, que estaría más que dispuesto a negociar con el régimen. Y eso es muy peligroso para nosotros en los momentos actuales. No sé qué estrategia va a seguir el gobierno colegiado de Juan Guaidó y de Leopoldo López para manejarse en esta situación. Pero Diego, ¿tú crees que hoy en día la gente, o sea, los aliados se chupan el dedo, se comen ese cuento? Duque, Bolsonaro, el gobierno de Trump, los gobiernos europeos se comen ese cuento. Ya a esta altura no saben quién es quién. Pues mira, tengo más dudas sobre los gobiernos europeos. Nosotros pensamos que nuestro drama es muy conocido. Y a veces me pregunto yo, ¿qué es lo que es conocido de nuestra tragedia? Y cuando yo creo que lo más importante de nuestra tragedia realmente para efectos internacionales es el peligro que representamos no solo para el vecindario, que representamos para el Caribe, para Centroamérica, para Sudamérica. Esa parte yo no estoy tan seguro en las conversaciones que tengo en la comunidad internacional de que se sepa también. Y sobre estos personajes, menos. Incluso surgen algunos de ellos que en el pasado tuvieron cierta relevancia. Me refiero a personas como Fermín, por ejemplo, que eran conocidos y que resucitan de una manera u otra. Yo sí creo, María Corina, que no debemos subestimarlo. Ahora, eso es muy importante y bueno, desde luego, personas como tú que tienen credibilidad y potencia en su voz, hacerle entender al mundo que el pueblo de Venezuela no los reconoce. Y además, ya basta, ¿no? Han sido 10 diálogos en 17 años, ¿no? Se burlaron desde el Papa Francisco y del Vaticano hasta los cancilleres de México y Chile. Ya basta. Y está claro que lo que quieren es ganar tiempo, como tantas veces tú has dicho. Y en ese contexto surge el TIAR. ¿Qué valor, qué importancia le das tú? Y después hablamos un poquito sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ok, primero déjame la primera parte de tu pregunta, antes de lo del TIAR y las Naciones Unidas. Tú me decías, estos personajes han detonado algo que para mí tiene una altísima peligrosidad, que es desviar la atención que muchos países tienen montada sobre Venezuela. Y lo que más me preocupa es que el gobierno colegiado no le ha dado una explicación a ninguno de nosotros, nada menos de qué se trató. Yo he visto un pequeño comunicado que yo lo encuentro chucuto, hasta patético, porque apenas dice, esta gente no atendieron nuestros reclamos y se fueron, y los reclamos nuestros eran 3. ¿Tú te refieres al diálogo de Barbados, Oslo Barbados? Que como ahora hay 2 diálogos, tú sabes cómo es, ¿no? Me refiero a Barbados, Noruega, Barbados, okay. Eso dije en República Dominicana. Entonces yo creo que si esta gente, el gobierno colegiado, embarcó al país sin consultar a nadie, en una decisión absolutamente partidista de los cogollos de 4 o 5 personas encabezadas por Leopoldo López, decidieron involucrarnos en un proceso de negociación que nunca hemos debido estar,
no nos dan ninguna clase de explicación al país. Primero, lo consultaron. Segundo, yo me niego a creer que simplemente ellos propusieron esas tres cosas. O sea, se olvidaron entonces de los presos políticos, de los perseguidos, de las personas con restricciones judiciales, de la libertad de los medios de comunicación. Tú estás ahí en Radio Caracas. Yo no logro entender cómo en un proceso de negociaciones uno no pida el retorno a la libertad de los medios. O sea, encuentro que es una falta de respeto y consideración con el pueblo venezolano que los viene apoyando, que no nos den una explicación completa y que estos negociadores que estaban negociando no la suerte de Martínez Mótola o de Stalin González, no, estaban negociando la suerte de los venezolanos. O sea que yo creo que eso merece una explicación fuerte y rápida, y mientras no la den, su credibilidad se irá erosionando. Ahora, en lo del TIAR, como hemos hablado en otras oportunidades, el único país que no requiere el TIAR para actuar es los Estados Unidos, porque los Estados Unidos solamente actúan cuando ven afectado su interés nacional, y eso vamos a comentar. Pero el TIAR es una carta que le sirve en un momento dado para decir, bueno, tenemos un apoyo de la comunidad regional de manera significativa. Ese para mí es el gran valor, porque yo no creo que de ninguna manera los países de América Latina van a irse en armas contra Venezuela, aunque mucha gente no acaba de entender que el uso de la fuerza va más allá de dispararle a la gente. Exactamente. Otro tipo de sanciones que pueden ser incluso mucho más fuertes y mucho más efectivas. Exactamente. Exactamente. Como lo estamos viendo. Yo he visto, por ejemplo, esa movilización de equipos que es muy peligroso, de misiles, etcétera, a la frontera. Bueno, eso puede ser perfectamente inutilizado y neutralizado en minutos o en horas, por ejemplo, por el gobierno de los Estados Unidos en un momento dado para paralizar acciones bélicas contra Colombia. Esos son acciones de fuerza. Lo mismo que paralizar en el tierra a los aviones, paralizar el sistema de comunicaciones de la Fuerza Armada para darles a entender que ya la cosa es mucho más en serio. Entonces, más otras de carácter económico que se deben sumar, como incluso la de los países que debieran imitar a Panamá en su versión original, de sancionar, de evitar el ingreso de personas vinculadas al régimen a sus países. O sea, para mí, y lo más importante del TIAR fue demostrarle al mundo, mire, exhibir al mundo, este es un grupo organizado criminal, eso es lo más importante. Absolutamente, absolutamente, Diego. Yo creo que una de las cosas que hemos avanzado muchísimo en estos últimos meses es pasar de que llamen este sistema una dictadura, que no es una dictadura convencional, a entender que es un conglomerado criminal y que por lo tanto tienen otra lógica. Y en este sentido, un poco complementando tu tesis, que la comparto, es decir, la aprobación del TIAR, que solo se discuta el TIAR y que esto vaya avanzando en este proceso, contribuye a la construcción de una amenaza real para contrarrestar a los cubanos, los agentes del castrocomunismo cubano, que le dicen a los militares y a los miembros del régimen, no, miren, esto es bluff, aquí no va a pasar nada, esto es puro aguaje. Y por el contrario, estas acciones demuestran que es muy en serio. Fíjate, esto sienta un precedente. Nunca en América Latina se había discutido el tema como el del TIAR. La Argentina intentó y no tuvo ninguna acogida cuando el tema de las Malvinas, más bien fue denegado al acto. O sea, esto siente un precedente muy importante. Yo creo que le fortalece incluso hasta la propia Carta Democrática Interamericana, que los países comienzan a pensar que hay otras opciones que van más allá de las simples discursos en la OEA de sancionar moralmente o políticamente a determinados países. Yo creo que esa es una importancia grande. Y también sirvió para tomar la temperatura en qué disposición están un grupo de países con respecto a cómo miran nuestra situación, de qué estarían dispuestos a hacer, ya no simplemente en lo que es el uso de la fuerza, sino en otro tipo de iniciativas. Yo creo que esa toma de temperatura fue muy importante. Diego, con relación a, digamos, al público de los Estados Unidos, a la sociedad digamos, del resto de las Américas, pero en particular Estados Unidos, que obviamente tiene un papel muy, muy importante en este proceso. Informaciones como, no sé si viste ayer, y esto viene del Departamento del Tesoro, se plantea que en las cajas CLAP que venían de México venía dinero en efectivo que enviaban los carteles
mexicanos, los carteles de la droga a Venezuela. Eso por una parte. Después sale el artículo del Wall Street Journal donde dicen que Chávez se propuso inundar contrabando de drogas, narcotráfico, el mercado de los Estados Unidos como un mecanismo de debilitar esta sociedad. Y así empieza a evidenciarse los tentáculos directos de un régimen que es criminal. No es que permite que funcione la FARC y el ELN en territorio. No. Son socios. Hay una interdependencia. ¿Tú crees que esto está suficientemente claro en los Estados Unidos, tanto en el Estado como en la sociedad? ¿Qué más tiene que hacerse? ¿Qué podemos hacer los venezolanos que estamos aquí alrededor del mundo a explicar la urgencia de esta situación y cómo se pone peor cada día y cómo va a ser más costoso salir de esto cada día que pasa y por lo tanto la urgencia de actuar ya? Yo sí creo, yo creo que fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos lo entiende, lo sabe desde hace muchos años, pero el tema de lo que sufrimos nosotros por el narcotráfico o por los delitos de lesa humanidad son temas que nos afectan a nosotros de una manera ilimitada. A los norteamericanos en cierta medida, a los europeos en una medida menor, porque cada quien tiene otro tipo de problemas. Por eso yo creo que nosotros debemos centrar nuestra acción de buscar el rescate de nuestra libertad montándonos sobre el tema de lo que significamos como un peligro para los otros. El peligro que significamos para una Colombia que se puede sumar a Venezuela y tener 90 millones de habitantes llenos de guerrilleros, de droga, de diamantes, de oro, de petróleo. Somos realmente una amenaza, no solo para la región, somos una amenaza en el Caribe. Nosotros somos la puerta de Sudamérica. Los americanos no han querido entender todavía, no le han dado la seriedad que tienen, creo yo, a lo que el riesgo enorme de tener una Venezuela y una Colombia de esa naturaleza. Cuando Cuba ha puesto su mirada ahora sobre Bogotá, que es su próximo objetivo. Sobre Argentina y sobre Brasil, porque lo han dicho cuando se reunió aquí el Foro de Sao Paulo, que parte de su propósito era liberar a Lula, desestabilizar a Duque, está clarísimo. Se van corriendo, nosotros somos la puerta de entrada al continente. Y yo creo que los americanos no han entendido, porque no ven afectado su interés nacional. Cuando tú ves, por ejemplo, lo de Irán, los misiles, que seguramente los drones, seguramente sí salieron de Irán. Ya hoy el presidente de los Estados Unidos comienza, bueno, vamos a estudiar el asunto, y esto afecta en cierta medida el interés nacional de los Estados Unidos por los intereses que tienen esa área en el mundo. Curiosamente, nosotros estamos apenas a 1.000 y tantos millas de la Florida, Kabul está a 7.000 millas y le da mucho más importancia a lo que sucede en Afganistán de lo que sucede en el propio patio trasero de los Estados Unidos. Hay una falta de comprensión real de la dimensión de nuestra peligrosidad. Diego, bueno, nos quedan solo un minuto, pero no quería dejar de conversar y preguntarte tu opinión sobre lo que comienza ya ahorita en esta nueva Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que vas a estar tú allí. Cuéntanos qué expectativa tienes. Sí, voy saliendo justamente de aquí. A las 3 de la tarde es la primera, se abre la asamblea. El debate general es el 24. Entiendo por los medios de comunicación que el gobierno colegiado tiene una delegación grande que va a enviar no sé cómo enviar a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no lo reconoce, pero entiendo que se están haciendo acreditar por otros países, como por ejemplo el Grupo de Lima, lo cual me parece muy bien. Pero no conozco qué van a hacer, sé que entiendo que tienen una lista como de 30, 40 personas que vienen en la delegación de Guaidó, pero como no tengo contacto con ellos ni cuenta, no te puedo comentar más. El debate central de las Naciones Unidas es la cumbre sobre los aspectos climáticos. Yo he hecho un artículo, te lo mandaré, que se publica hoy en la revista de las Naciones Unidas, donde yo hablo de una agenda para las Américas. Y digo que así como el aleteo de una mariposa, se decía, en Japón podía generar un tornado en Texas, bueno, las iniciativas políticas en Cuba, en Venezuela, en Colombia, están generando tornados en toda la América. Es así. Y que el secretario general Guterres no puede seguir siendo un espectador de tercera fila, sino que tiene que asumir su responsabilidad y plantear ante el Consejo de Seguridad realmente lo que está ocurriendo en Colombia, en la frontera con Colombia, por la acción bélica de Maduro, pone en riesgo la estabilidad de la región, y él no lo ha hecho.
y lo saben, y ya no pueden alegar desconocimiento, ignorancia, porque en el propio informe de Michelle Bachelet tuvieron que incorporar no solamente los estragos que está haciendo la destrucción de la economía, la corrupción, el saqueo del país, obviamente lo que está ocurriendo con la migración de millones de venezolanos, sino lo que está ocurriendo también incluso en el oriente, Diego, algo que voy a repetir todos los días que haga falta hasta que eso lo desmontemos, que es el tráfico de niños, la forma como las redes de prostitución están avanzando, producto de que nuestros niños, Diego, se están quedando solos en sus hogares. La partida de la papá, la mamá, después la abuela y ahora los maestros, y nuestros niños se están quedando solos. Y eso significa que son vulnerables, que están indefensos y que estas redes criminales los atrapan. Y esto lo saben. Y esto hay que pararlo. Esto es monstruoso. Es un genocidio. Y no podemos permitir que el mundo mire para otra parte. Es aquí y es ahora. Y es nuestro deber como venezolanos asegurarnos que esta urgencia de los venezolanos se imponga en la urgencia geopolítica mundial. Y en ese sentido, mi reconocimiento, Diego, porque tú has sido una voz potente, una voz con credibilidad, con consistencia. Y bueno, hoy más que nunca, pues bueno, tus conciudadanos te reconocemos y te necesitamos. Mira, no es para corresponderte, pero tú sabes por cuántos años yo he admirado lo que tú haces y ahora no solamente con admiración, sino con respeto en situaciones tan difíciles. Pero curiosamente ese argumento que tú señalas, que no es simplemente el de una mujer o de una madre, es de una ciudadana, no parece ser la preocupación central de los dirigentes políticos que se supone estén del lado nuestro, del lado de esos niños, del lado de esas mujeres. Los noto concentrados en un problema electoral, como si el problema del país fuera un problema electoral y no el problema de rescatar justamente a niños, mujeres y a la familia. Yo creo que la falta de reflexión de esta gente con el país es lo que todavía nos tiene no solo secuestrados, sino que nos tiene amarrados. Así que yo te abrazo, te aprecio, te quiero y no dejes de decir esas cosas. Gracias, Diego. Y te voy a decir algo. Mira, óyeme solo un minuto. Yo sé que desde afuera a veces podría verse una Venezuela postrada, porque esta gente, por la vía de sus sistemas de represión, de propaganda y de silencio, y lo digo aquí con orgullo, desde RCR, que es de las pocas ventanas de libertad donde se enarbola la verdad, pareciera fuera que como que los venezolanos estamos tirando la toalla. Nada más falso, Diego. Y quiero que sepas que recorriendo los lugares más recónditos de Venezuela, mañana me arranco para los Andes, voy a estar en Barinas, voy a estar en Táchira, voy para Rubio, voy a La Grita, voy a Colón, voy a San Cristóbal, voy a Tucaní en Mérida, voy a estar en Caja Seca en el Zulia, voy a Barquisimeto, voy a estar muchos días fuera de Caracas recorriendo nuestro país. Y créeme que allí cada voz que ustedes, cada ciudadano alrededor del mundo eleva por la libertad y por los valores que nos unen, créeme que retumba, resuena y nos une en esta lucha. Si algo yo tengo hoy es confianza en lo que somos los venezolanos, Diego. Hemos luchado 20 años solos. Tuvimos el mundo en contra. Estos criminales con toda la plata del mundo, porque aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y le interesa mantener el status quo. No todos se visten de rojo y no todos están en Venezuela. Lo sabemos. Y aún así este país se ha parado, ha resistido. Ahí están las maestras, ahí están los trabajadores petroleros, ahí están los estudiantes, ahí están ustedes, los venezolanos alrededor del mundo. Esto nos tiene que dar, ¿sabes?, el reconocimiento y la fuerza de lo que somos como generación. Este drama que vivimos no lo van a resolver los chiquitos que tienen 7, 10 años, ni los venezolanos que hoy tienen 90 o más. Somos nosotros. Si no somos nosotros, ¿quién? Y hoy, como hace 200 años, la libertad y la estabilidad de América Latina se libra y se gana en Venezuela. Y así como irradiamos independencia hace 200 años y en estos 20 años oscuros se ha irradiado crimen y totalitarismo, viene muy pronto ese día en el cual esa nueva Venezuela que abraza la libertad, la propiedad, los mercados abiertos, el individuo como el centro de la acción y de la sociedad, va a irradiar también un sistema y una fuerza que va a erradicar mafia, crimen y corrupción y socialismo de este hemisferio. No tengo duda, Diego. Así que bueno,
Gracias nuevamente, mi cariño, mi respeto y fuerte abrazo. Honrada de luchar juntos. Y bueno, ya estarás Diego Arria en la Organización de las Naciones Unidas. Debemos recordar, presidente del Consejo de Seguridad. Amigos, se nos voló la hora, honrada de haber compartido con estos venezolanos que donde están, en Venezuela y el mundo, estamos comprometidos con una cosa: libertad, justicia, solidaridad, integridad, honestidad, decencia. Esta es Venezuela. Venezuela no es eso. Venezuela no es el que se dobla, el que baja la cabeza, el que acepta migajas, el que cree que puede convivir con una tiranía y vamos a ver cómo parapeteamos o mejoramos unas condiciones de encarcelamiento, de esclavitud. No, señor. Venezuela nació para ser libre y hoy más que nunca vamos al remate. Tenemos la fuerza y sabemos que solo por una ruta de coraje, de coherencia, de persistencia y de lucha hasta vencer vamos a lograr ese propósito. Venezuela nació para ser libre y la vamos a liberar. Dios nos bendiga y nos vemos allá en el Táchira, en Barinas, en Mérida, en Zulia y en Lara en estos próximos días. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.